Estamos, ya presentaron. No, Ventana. todavía no. Espérame un momentico, Ok. yo presento. Dale, tranqui. No os Y ya luego preocupéis. seguimos contigo. Bueno, entonces mi nombre es Mónica Ledesma, soy una de las administradoras de Click Medellín y hoy quiero contarles a estas personas que recién se unen a la transmisión o que van a ver la grabación de esta presentación, voy a contarles quiénes somos en Click Medellín. ¿Me confirman por favor si están viendo la pantalla? Súper. Sí. Entonces, ¿quiénes somos? Somos una comunidad fotográfica que ha sido creada para fomentar el aprendizaje y la práctica del arte de la fotografía y lo hacemos a través de diferentes actividades Click como salidas, talleres, charlas y también a través de contenido digital. Acá tenemos como una premisa y es que todos somos amigos, nos cuidamos, nos respetamos, nos colaboramos para que juntos crezcamos en este hermoso arte que nos une. La misión va muy encaminada a lo que les acabé de contar y dentro de esa visión que tenemos, queremos que para el 2026 Click Medellín sea una comunidad fotográfica reconocida no solo en la ciudad de Medellín, sino también en Colombia, por brindar esas actividades que promueven el crecimiento continuo y colaborativo de nuestros clickers, que así es como llamamos a los fotógrafos profesionales y aficionados que hacen parte de nuestra comunidad. En este momento somos un grupo de 5 administradores que trabajamos de manera voluntaria en Click Medellín. Está Diana Escobar, que está aquí con nosotros, que es la fundadora y actualmente está encargada de la tienda Click. Está Diego Leal, que recién vino de unas vacaciones, entonces estamos en ese proceso de transición de sus actividades. Está Tomás Vélez, que maneja la parte de comunicaciones. Ariana Román, que se encarga de la planeación de los parches, que son como esas salidas a la naturaleza, y Mónica Ledesma, que me encargo del desarrollo formativo, entonces por eso siempre me ven liderando estas charlas Click y también los talleres. Desarrollamos varias actividades, las salidas Click, que las hacemos en el área metropolitana y que las hacemos en conjunto con diferentes instituciones. Ya hemos trabajado con el Hotel Nutibara, con el Aeropuerto La Yarrera, con la Academia Antioqueña de Aviación, con el CES de la Universidad de Antioquia y otras instituciones. También tenemos los parches Click, que son esas salidas fuera del perímetro urbano, en donde hacemos fotografía documental, paisaje, naturaleza, pues fauna, flora, macro. Entonces estas salidas tienen un valor un poco más alto, pero no tanto, y esto lo hacemos es con fines de cubrir gastos de transporte, guianza, seguros. Y tenemos los talleres y charlas Click, que son espacios como este, muy orientados a fortalecer el conocimiento en fotografía, a que también nuestros clickers compartan su trabajo y muestran qué hacen, y de esa manera visibilizar todo el desarrollo que han hecho en la parte de fotografía. También creamos contenido educativo y este año hicimos nuestra primera exposición que se tituló Un clic de distancia con los ganadores de las fotografías del mes de los años 2022 y 2023. Este año estamos destacando nuevos fotógrafos para la exposición que vamos a hacer en el 2025, entonces invitados también a ser parte de nuestra comunidad y compartir su trabajo allí. Tenemos alianzas con diferentes entidades y emprendedores. En este caso tenemos, por ejemplo, a Naturart, que ellos nos facilitaron un 10% de descuento para la impresión de lienzos o cuadros fotográficos. A esto pueden acceder los miembros activos de nuestra comunidad, es decir, las personas que tenemos en WhatsApp, unirse de manera gratuita. También tenemos descuentos con Pixel Ghost para equipos fotográficos y de iluminación, 15% de descuento en el alquiler del estudio fotográfico de EPT Laboratorio Creativo, que queda en Medellín, en el barrio Manila. Tenemos descuentos en la escuela con algunos talleres específicos que ellos nos autorizan a dar descuento. Y con el fotógrafo Luis Muñoz también cuando lanza talleres nos brinda unos descuentos.
Como les decía, hemos trabajado con diferentes aliados. También hemos participado en la organización de la fotomaratón este año con los fotonautas. Y disponemos de una tienda en donde promovemos como esa adquisición de souvenirs y merchandising que hace parte de nuestra comunidad con el fin de que cuando salgamos a hacer fotografía, pues nos puedan identificar mucho más fácil. Entonces, bueno, invitados todos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram como @click_medellín. Ahí encuentran el enlace de interés, que es, bueno, este Linktree, que ahí están todos los links de las salidas que hacemos, de las charlas. Probablemente todos entraron aquí por ahí. Entonces, siempre, 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 todas las charlas, las salidas, los talleres, los parches, todo siempre va a estar en ese link. Entonces, bueno, hoy le damos la bienvenida a nuestro clicker, Diego Gallón. Me cuentan, ya dejé de compartir pantalla, ¿cierto? Ella. Listo. Diego, como pueden ver allá atrás, es un coleccionista de cámaras y aficionado a la fotografía análoga. Yo diría que quizás no tan aficionado, sino un muy experto en fotografía análoga. Y hoy nos va a hablar de ese hermoso arte que se está retomando otra vez de la fotografía análoga, y la charla se llama De vuelta al rollo, sin morir en el intento. Entonces, bienvenido, Diego. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y quedamos aquí súper emocionados con que nos estés compartiendo. Vale, gracias, Moni. Bueno, me cuentan si todos me escuchan bien y si alguien me escucha bien, ahí estoy leyendo el chat de casualidad. ¿Están viendo mi pantalla de pronto? Estamos ¿Todo bien está bien? para allá. Listo, bueno. Bueno, chicos, gracias a quienes están acá. Bueno, no sé aquí cuántos de la sala ya llevan disparando fotografía analógica o cuántos es su primera vez. Pues, podemos escribir por ahí el chat si es su primera vez o ya lo han hecho o lo intentaron y no resultó como esperaban. También es válido. David ya lo ha hecho. Me compré una cámara hace poco. No he disparado. Listo. La FG. Está escribiendo Diana. Lo hice una vez y no me salió nada. Luis, claro, ok. Yo la he disparado, pero no revelado. Ya lo he hecho. En la intenté, 32 me salieron 4. Ok, hay que... Ahorita nos cuentas un poco de eso. Bueno, genial. Ahí mientras quienes escriben más. Bueno, ¿por qué les voy a hablar de esto? De la fotografía analógica. Digamos que, si bien no soy fotógrafo de profesión, yo me dedico a ser un product designer, trabajo para una empresa de tecnología, la fotografía siempre ha estado conmigo. Siempre ha estado desde que tenía por ahí 12 años y utilicé mi primera cámara analógica. Recuerdo bien una Premier de mi mamá, nada más me daba como 3 foticos del rollo, no me daba el rollo completo, porque era costoso. Entonces, de ahí digamos que empezó como todo este proceso y empezar a conocerlo. Y puntualmente hace 4 años lo he tomado un poco más en serio, de estar comprando rollos, de estar experimentando. Incluso guardo los rollos que disparo. Por aquí tengo una cajita llena de todos los rollitos y he tratado de disparar uno de cada uno al menos una vez en la vida, de los que pueden haber. Aquí ya deben haber cerca de 50 rollos. Y por eso les vengo a hablar de fotografía analógica. Vamos a avanzar. Hay una frase de Ansel Adams que me parece chévere, que por donde quiero empezar esta charlita, y es que la fotografía analógica es un proceso más lento, deliberado, que te obliga a pensar más en cada toma. Y si lo vemos técnicamente, vivimos hoy en un mundo tan sobresaturado, con una digitalidad y una inmediatez, que como charlábamos antes de que llegaran varios, podemos llegar a nuestras casas de una salida fotográfica con 300 o 500 fotos para elegir 10 que vayamos a subir en un feed de Instagram. Y las demás, sabrá Dios qué pasará con ellas. Solamente son bytes de información, son digitales, que está bien, o sea, es un proceso, no es satanizarlo, pero muchas veces a veces nos llegamos a hartar o frustrar o sobresaturar
que en ocasiones no nos tomamos el tiempo de pensar o de mirar qué estamos fotografiando. Y la fotografía analógica nos invita a esto, nos invita a conectemos un poco más con lo que vamos a capturar. Y para empezar es importante de dónde venimos. O sea, estos son los papás, digámoslo así, de la fotografía. Pensar que la fotografía, digamos química, porque realmente lo analógico es químico, empezó con esto, cajas. O sea, simplemente cajas de madera negras en su interior con un cristal que permitía tomar una imagen, que permitía registrar una imagen y dependía de un proceso químico. Como decimos fotografía analógica, no químico, no pari, porque técnicamente sin químicos no hay fotografía. Y así funciona desde que inició y así funciona hoy en día. El rollo por sí solo no es como que saco el negativo y ya está, no. Tiene que pasar por un proceso químico para poder generar el revelado, que posterior contaremos cómo es. Y este señor fue el que la masificó. Desmond Kodak, este personaje, dijo, vamos a la fotografía accesible, porque la fotografía antes no era accesible. Lo que pasaba incluso con el arte en general no era accesible. Y este señor dijo, pues quiero que sea accesible para todo el mundo, algo fácil. Esta fue la primera cámara, digamos, masiva, por decirlo así, la Brownie, que cualquier persona, sin tener conocimientos, podía tomar fotografías. Técnicamente esas eran las primeras fotografías, digamos, comerciales, que fueron ya como más de índole al público. Entonces, quien disponía de una de estas trataba de registrar o perdurar y quizás encontraremos fotos de este estilo de nuestros abuelos, tatarabuelos, en fin, bisabuelos, en las casas de ellos. Y eran fotografías incluso muchas veces planeadas, o sea, eran muy puntuales. Y esto guarda mucha historia. Y es que era, como les decía, la fotografía no era accesible para todo el mundo. Ansel Adams, esta era su cámara, era una cámara de placas que cargar hoy en día con este tipo de cámaras creo que no sería muy viable. Se imaginarán que esto pesaba cerca de 20 kilos. Imagínense llevar 20 kilos a hacer una fotografía fotográfica de clic. No es viable, no es viable. Pero estas cámaras no tenían calidad, no destacaban por su calidad. O sea, Esman Koda dijo masivo, más no de calidad. Esa gente que hacía fotografía de alta montaña en esa época era muy así. De hecho, Ansel Adams, un dato curioso, no existía el fotómetro, o sea, medir la luz, él la medía con ojo. Y él inventó un sistema matemático de zonas, de la escala de grises, o sea, interpretaba la luz del ambiente y le daba un valor en escala de grises y sobre eso sacó una fórmula matemática para poder determinar en el famoso triángulo de la exposición que existe desde la edad de Matusalén cuál era la exposición correcta para tomar una fotografía. O sea, él creó ese sistema. De hecho, si buscan un libro sobre la escala de grises de Ansel Adams, es un proceso matemático muy interesante. Le da un valor de 1/10 y sobre eso saca un ponderado y ahí determina sobre qué velocidad y sobre qué diafragma debo tomar la fotografía y que me salga bien expuesta. Entonces es complejo. Pero luego de todo esto llega este personaje, Oscar Barnack, como se pronuncia su apellido, y chistosamente gracias a esta persona que sufría de asma, un asmático, es que tenemos las cámaras que hoy conocemos como full frame. Sin este personaje, la fotografía que hoy conocemos, full frame o APS-C, posiblemente no hubiese existido. Este era un entusiasta de la fotografía, no podía cargar con estas cámaras tan gigantes como Ansel Adams, y él dijo, pues tiene que existir un método mejor para tomar fotografía de calidad, y gracias a él nació la primera Leica de la historia y el modelo 35 milímetros, porque cogió el formato de cine, lo llevó a crear una nueva cámara que no existía, que es esta, la primera cámara de 35 milímetros de la historia, y gracias a esta cámara fue toda la revolución en cuanto a todo el tema fotográfico que hoy conocemos. Y sobre él se determinó,
cámaras full frame es este formato. Y de ahí nació pues APS-C y todos los demás formatos que luego llegamos a él. Pero es increíble cómo gracias a alguien que sufría asma, porque no quería cargar una cámara tan pesada, dijo que era una cámara compacta y aquí la tenemos. Entonces sabemos que desde 1930 comienza la época dorada de la fotografía, en los 90 se empieza a hablar de digital, 70 años digamos de innovación y muchas cosas. Algunos datos curiosos rápidos, existieron más de 200 fabricantes en ese lapso de tiempo, más de 1 billón fue el número tentativo de cámaras que existieron en la historia, 20 fueron las marcas populares y 7 formatos existieron aparte del 35 milímetros. Incluso hay muchos que no lo quieren aceptar, pero gracias a la inversión militar también conocemos la fotografía como la conocemos hoy. Sin inversión militar no existiría posiblemente la fotografía accesible como hoy la conocemos. Entonces, durante todo ese tiempo hubo formatos de rollos. El más popular hoy en analógico, el que podemos conseguir, 35 milímetros, que es el formato pues estándar, como les decía, sobre el formato full frame. Y sobre él nacieron pues muchos formatos más. Kodak fue precursor, pionero en muchos formatos, el 120, 126, 127, en fin, formatos es lo que hubo, pero el único que sobrevivió, 35 milímetros. Y es el que hoy podemos comprar en muchas tiendas, podemos disparar y podemos enviar a un laboratorio para registrar nuestras fotos. De ahí le sigue el formato 120, que es este larguito de acá, 120, que se utiliza en cámaras que hoy conocemos como medio formato, que son este tipo de cámaras. Son cámaras que el sensor puede ser tranquilamente 6 veces más que el de una cámara convencional de 35 milímetros. En digital, hoy existe, pero para un nicho muy reducido, que lo maneja Fujifilm y Hasselblad. Son los únicos que manejan el medio formato en digital. De ahí evolucionó otro formato, rollo fotográfico, el APS, pero bueno, eso ya no existe. De hecho, pretendía matar al 35 milímetros, Kodak dijo, pues fabricar 35 milímetros es muy caro, debe ser más barato, creemos el APS, no funcionó, duró como 8 años en el mercado, pero dio pie a los sensores APS-C. Este formato analógico dio pie al tamaño que hoy conocemos en fotografía digital como APS-C. Digamos que todo está como muy conectado, digámoslo así. Y listo, ya teniendo como esa breve histórica, en analógico ustedes van a encontrar un mundo de cámaras y cada cámara tiene algo diferente. Entonces ya cuando empecemos a hablar de cámaras, si se quieren como meter a qué cámara compro, en analógico hay muchas opciones y es importante entenderlas. Empecemos un poco por las rangefinder o telemétricas, que son cámaras como esta. Las rangefinder son cámaras que, ok, algunas vienen con lente fijo, que no se le puede cambiar, otras como esta Canon, si tiene pues cambio de lente y puedes conseguir 50 milímetros o 35 milímetros u otras medidas más, pero muy puntuales. No existen lentes zoom en rangefinder. ¿Qué hace diferente las rangefinder o telemétricas? El visor, pueden ver, el visor está desacoplado del lente. Entonces, lo que vemos por este personaje no es lo que vemos por el lente. Por eso lo llaman rangefinder o telemétricas como tal. Para enfocar en ellas, existe como en la pantallita una especie de fantasmita. Y a medida que yo muevo el lente, el enfoque, el fantasmita se une, digámoslo así, con la realidad. Y ahí donde me dice que la fotografía está en foco. Y ese fantasmita se logra, no sé si de pronto se puede ver aquí en cámara, aquí hay como un puntico. Entonces cuando yo muevo el enfoque, ese puntico se entra o sale y es el que le indica al visor cuando la imagen está pues alineada, lo que estoy viendo a través del telémetro no. Tiene unos defectos la telemetría, como les decía. Al inicio puede ser un poco complejo, porque lo que no vemos acá, lo que no se ve acá. Entonces a algunas personas le ha pasado que
andan con su cámara así y no saben que tienen la tapa puesta en el lente. Entonces siempre hay que, porque claro, o sea, tú estás viendo y no ves lo del lente. Entonces, tiene como ese pequeñito detalle de las telemétricas. Diego, y ahí una pregunta. Dime. Encuadrar también, o sea, lo que veo que creo que estoy encuadrando y componiendo no es lo que capturo. Él tiene un visorcito, unas guías, que te dice qué es lo que, dónde debes encuadrar, dependiendo del lente. Por ejemplo, en ese caso de la Canon, él tiene 3 guías. Una guía para 50 milímetros, el lente. Si le pongo un 35 milímetros, tengo otra guía. Si le pongo un lente 100 milímetros, tengo otra guía. Pero está enmarcada pues como en unas rayitas. Y ahorita en otra diapositiva se las puedo mostrar. Eso es lo que pasa con las telemétricas. Luego viene otra que es un poco más compleja, que son las cámaras de visión directa, como este caso de la Rolly. ¿Qué pasa con esta camarita de visión directa? Que aquí sí no tengo guías de enfoque de nada. Aquí lo que veo a través del visor, todo se ve pues bien, todo se ve focos. Aquí no tengo guías de enfoque. Para poder trabajar las cámaras de visión directa, tengo que aprender hiperfocal. Tengo que aprender hiperfocal o enfoque por zonas o enfoque métrico, como lo queramos llamar. Y para eso los lentes, vamos a ver si aquí puedo enfocar un poquitico. En la puntica del lente tiene una escala métrica. Entonces, si mi sujeto está a 2 metros, vengo acá, a 2 metros, encuadro y tomo la foto. Así funcionan las cámaras de visión directa. Más tesas, porque claro, tengo que encuadrar y es, digamos que en el cine técnicamente se encuadra así. Los foquistas aprenden de escalas métricas y sobre ello enfocan. Entonces te pone más un desafío. Apuntar y disparar, las point and shoot de toda la vida. No hay que preocuparse de nada. Digamos, tú compras una cámara point and shoot como esta, camaritas de bolsillo, chéveres. La cámara se encarga de todo. La cámara se encarga de medir la exposición, la cámara se encarga de hacer todo. Simplemente preocúpate por encuadrar, ella se encarga de enfocar y ya está. Son muy chéveres, son extremadamente prácticas. Yo en lo personal las recomiendo como segunda cámara analógica, no como primera porque el no tener control total puede ser un poco disonante y que los lentes no destacan por ser de calidad. Las point and shoot no destacan por ser lentes de mucha calidad. De hecho, eran cámaras que se buscaban ser más comerciales que de calidad. Por eso hay veces cuando las personas entran al mundo analógico y entran con estas cámaras point and shoot, pueden llegar a tener ciertas decepciones amorosas, porque como el lente no es de calidad y no hay un control de la luz, la cámara hace lo que quiere o puede fallar o no puede interpretar bien la luz y hay fotos que te pueden salir un poco más oscuras, muy brillantes. Es difícil exactamente dar con una cámara muy buena calidad. De hecho, las de point and shoot que son perfectas de calidad como la Contax, están como $1000. Entonces no son como tan divertidas en ese sentido por el costo. Pero si tienen $1000 para invertir, con Contax le van a salir unas fotos espectaculares. Hasta ahí vamos bien. ¿Alguien quiere preguntar? Voy rápido, voy bien. Pueden escribir ahí en el chat. Seguimos con las convencionales, las full tradicionales, las cámaras SLR, o las que conocemos en digital como las cámaras reflex. ¿Cómo son las cámaras SLR? Cámaras de lentes intercambiables. Pueden encontrar de múltiples marcas, múltiples monturas. Aquí pueden encontrar Canon, Nikon, Sony no. Sony no estuvo en analógico. Quiso meterte al final con Minolta, pero bueno, eso es otra historia. Pentax, Fujica, que hoy la conocemos como Fujifilm. En fin, marcas de todos los sabores y colores encontraremos con esto.
y de múltiples lentes y de múltiples estilos, bla, 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 bla. Pero, ¿qué pasa? Que esas son las más masivas. Hay algo en analógico muy curioso y es, en analógico no importa el cuerpo. Da igual si te compras una Fujica, da igual si te compras una Nikon, una Canon, whatever, o una Olympus. El cuerpo no impacta en la calidad de la imagen. Puedes tener una Leica incluso. O sea, un cuerpo de Leica hoy cuesta $2,000. Lo único que importa en Leica es el lente. Los Summicron son una cosa espectacular, su óptica es maravillosa. Pero si yo utilizo un lente Summicron, perdón, un cuerpo Leica y le pongo un lente como por ejemplo este de acá, un Industar, que es un lente ruso, de hecho esa es una Leica Copy, da igual que yo compre una Leica de $2,000, si le pongo este lente, voy a tomar la misma foto que con una cámara de $30. Esta cámara costó $30, el cuerpo, y el lente unos $25 aproximadamente. El cuerpo entonces no importa para nada. El cuerpo simplemente, ¿qué me permite? El cuerpo me permite o más o menos velocidades, control de velocidad. El cuerpo me permite hacer fácilmente dobles exposiciones, porque por ejemplo cámaras como consideradas de línea profesional, topes de gama en la era analógica como la Nikon F3, o sea, la Nikon F3 era considerada una cámara tote, o sea, una cámara de batalla, pero esta cámara pesa, ¿qué? Unos 800 gramos, esta pesa unos 400, o sea, es peso cargarla. Pero esta cámara, ¿qué la hacía profesional? Fácilmente hacer dobles exposiciones. Tenía una palanquita acá, en la que podía hacer muy fácilmente doble exposición. Simplemente la movía y jalaba, y ya tenía una doble exposición. Velocidades podía llegar hasta 2000, mientras que estas llegaban hasta 1000 de velocidad. Estas llegaban 1 sobre 2000, pero rara vez uno puede utilizar 1 sobre 2000. Me permite manejar compensación de la exposición. Y algo muy interesante de esta sí era los pentaprismas intercambiables, que era poder mirar pues de cadera y mirar así sin utilizar esto, puedo utilizar otros pentaprismas y otros detallitos más como de bloquear el espejo y cosas por el estilo. Eso era lo único que en analógico hacía una cámara profesional. O sea, en esa época no hablábamos que tenía 26, 30 megapíxeles, 46, enfoque rápido, inteligencia, no. ¿Qué lo hacía profesional? Los aditamientos que podía disponer la cámara, pero lo que determinaba la calidad de la imagen era qué lente utilizo y qué rollo compro. Esto era lo que determinaba la calidad de la imagen. Lente, rollo. Por eso es que les decía que las point and shoots puede generar a veces un desamor al inicio en ciertas personas, ¿cierto? Porque, claro, o sea, es que comparar, vamos a mostrarle aquí algo interesante. Comparar el cristal que les ponían en las point and shoots, que era destinado a hacer cámaras de uso masivo, no se podía comparar al que traía una SLR. Entonces, por eso muchas personas y cuando utilizan una point and shoot dicen, pero es que no se ve chévere la fotografía o algo. Y dice, claro, o sea, si ustedes comparan el espacio del cristal de esta point and shoot versus el espacio de luz que me puede entrar a este, es mayor y la calidad de construcción es mayor. Por eso las imágenes se pueden diferentes. Por eso recomiendo comprar segunda cámara para divertirse, para salir. Pero si quiere algo un poquitico más de calidad, lentes intercambiables. Luego seguimos con las half frame. Estas camaritas de acá, las half frame, tenían una ventaja y es que en la década de los 80 hubo una recepción económica muy grande. La fotografía simplemente era un hobby. Y alguien dijo, pues venga, estamos perdiendo ventas. Estamos perdiendo ventas, ¿qué vamos a hacer? No se está vendiendo mucho.
Entonces un personaje dijo, pues bueno, creemos las cámaras. Tengo una nueva idea, hagamos rendir el rollo por 2. Ese es el sensor de una cámara full frame, digámoslo aquí algo. Abro este espacio acá. Ese es el tamaño full frame. Este es el tamaño half frame. El tamaño half frame básicamente que me dice, puedo tomar 2 fotos sobre el mismo rollo. Entonces por eso dicen que half frame es simplemente duplicar por 2 la fotografía, y sí, es que en half frame técnicamente yo podía duplicar un rollo. Entonces tenía este sensorcito chiquitico, creo que ahí se ve, que es la mitad de lo que es este espacio de acá. Entonces básicamente un rollo de 24 se convertía en 48, un rollo de 36 se convertía en 72. Y rendía la plática. Pero consigo llevábamos pérdida de calidad. Al tener un menor espacio en el sensor o en el film, la imagen no registraba tanto detalle. Pero chéveres las cámaras half frame. Existieron cosas locas como la 3D. Esto era un botadero de plata, literalmente, pero es divertido. Llegué a probarlas. Para hacer 3D, tomaba 4 o 5 o 3 fotos al tiempo. Aquí un rollo de 36, divídalo por 3, ya la cantidad real de fotos. Y luego con eso podían crear los famosos GIF interactivos. Por eso lo llamaban 3D. Cámaras panorámicas, que esta sí no la tengo porque son caras, ojalá tuviera una. Lo que hacía el lentecito es que empezaba la fotografía de derecha a izquierda y la captaba en el tiempo, pum. Y claro, un rollo de 36 se terminaba convirtiendo en un rollo de 22, si mi memoria no me falla, o 18, por ese rango, porque se va ocupando más espacio del fotograma. Y por último, las desechables, que gracias a ellas es que hoy la fotografía existe, analógica. O sea, la fotografía analógica estaba muerta, digámoslo en cierta manera, pero llegaron las cámaras desechables, Kodak, y literalmente las revivió. Entonces, en conclusión, en cámara, ¿qué les recomiendo? Y aquí va una recomendación general. Compren las que su presupuesto y antojo se lo puedan permitir. Para mí la fotografía analógica puede ser de disfrutar y claro, por ejemplo, hablo a título personal, a mí me encantan más las cámaras plateadas, chistosamente, las que son plateaditas me encantan más que las que son full negras. Por eso gran parte de mis cámaras son plateadas. Las cámaras, hay unas que son muy pesadas, hay otras que son muy livianas. Por ejemplo, la Pentax es una cámara súper liviana, súper compacta, fácil de llevar. Pero reitero, no hay una diferencia en calidad óptica abismal. Donde realmente vas a encontrar una óptica abismal si hablamos de Summicron, si hablamos de Carl Zeiss, si hablamos de Hasselblad, ahí vamos a encontrar ópticas brutales. Y en la gama de Nikon y Canon hay ópticas geniales, obviamente también, pero no son más superiores que lo que puede ser una Pentax o como le puede ser la óptica de un Olympus. Analógico va a estar como muy parejo en cierta manera. En el rollo, sí vamos a notar diferencias. Obviamente no es lo mismo disparar un Portra a disparar por ejemplo, este raro, BX100, por poner un ejemplo. Aquí va a haber un cambio en calidad de imagen, porque el rollo del sensor al fin de cuentas. Y las point and shoot, bueno, sus lentes son cristal pues económico, por eso la calidad óptica no es tan brutal. Para quien quiere incluso entrar al mundo analógico, una buena opción estratégica son las cámaras de comienzo de los 2000, por ejemplo esta Nikon o una Canon, que es la mismo estilo. No es tradicional por el arrastrar y todo el cuento, no tiene el mismo vibe, pero son interesantes, tienen algo muy interesante y es que leen los lentes modernos. Canon, ustedes saben o muchos saben acá que Canon mantuvo por muchos años su montura EF,
F, algo así, por ese lado. Y Nikon, por muchos años antes de llegar a mirrorless, mantuvo por casi toda su vida la montura F, ¿cierto? Entonces, esto genera que si yo cojo mi Canon y le coloco un lente, digamos, digital, como lo puede ser este de acá, un lente digital de Canon, 50 milímetros F económico, este de acá, que no tiene control de apertura ni nada, cojo una cámara Canon del 2000 y me va a recibir el lente. Entonces, si ustedes ya tienen en su poder lentes Canon o tienen en su poder lentes Nikon modernos, estas camaritas son muy económicas. Estas camaritas hoy en día las consiguen por $50, $60, $70 en eBay, en excelente estado, incluso en caja. Puede ser una manera económica de entrar al mundo analógico. Tienen todo su control digital. Ahí pueden controlar la apertura, apertura, la velocidad de la cámara, del lente. Entonces pueden tomar una fotografía analógica utilizando sus lentes. Si tienen lentes línea roja de Canon, esta cámara se los va a recibir y les va a funcionar el autoenfoque. Es tan brutal porque va a funcionar el autoenfoque. De hecho, luego voy a publicar en mi Instagram que me dio por salir a hacer fotografía de aves, analógico. Alguien me prestó un 70-300, yo lo conecté acá, me registró perfecto, me faltan unas 6 fotos por gastar, lo voy a mandar a revelar y voy a ver qué tal la experiencia. Utilizar un telefoto en una analógica con un rollo que lo forcé a 1600 y listo. Entonces bueno, en cuanto a cámaras, compren la que gusten, la que quieran, de la que se enamoren, de la que ustedes vayan a disfrutar. Hoy en día técnicamente todas son iguales. Pentax, Canon, Nikon, no hay mucha diferencia. Y le digo que he probado de todas. O sea, hay unas que me gustan más que otras, sí, por su contacto, su tacto, su forma del sonido. Pero al final del día, la calidad es muy igual. Este es un resumen de los formatos de cámaras. Cámaras de medio formato, como tenemos acá. Que las cámaras de medio formato, las que les mostraba al inicio, técnicamente solamente se consiguen dos. Las que le comentaba al inicio, la Brónica y esta Yashica, que son dos lentes. Dos lentes es porque por uno enfoca, por el otro toma la foto. Fotógrafas testas como Vivian Mayer, muy importantes en la historia, utilizó un tipo de cámara, no estas. Utilizaba Rolly, esta es más económica, esta es una Yashica, que la consiguen por unos 700,000 pesos. La conversión más o menos me costó esta y son bastante interesantes. Utilizan un formato, como les dije, el 120. La desventaja del 120 es que en ese formato solo les registra 12 fotos. En este tipo de cámaras, máximo 16, dependiendo de la medida. Pero este es el formato 120. Guarda mucho detalle. La cámara, eso sí, guarda mucho detalle y es que si vemos el tamaño del sensor, es un sensor full frame, es un sensor medio formato. Aquí hay 3 fotos, aquí hay 6 fotos en esta tirita. O sea, ya imaginar la calidad de información que puede guardar. Esa es una frase pues mía, la fotografía analógica es la experiencia más tangible que podemos tener hoy con la imagen. Digamos que si la disfrutamos, lógicamente la forma más tangible, o sea, el sentir desde la experiencia de qué rollo elijo, desde el momento en qué rollo elijo hasta qué cámara utilizo, cómo mido la exposición y todo, es lo más tangible que podemos. Entonces, bueno, ya tanta cháchara como empezó para tomar fotografías analógicas. Primer paso, cargar el rollo. Puede sonar muy tonto, pero aquí muchos pueden llegar a cometer un leve error. Vamos a utilizar acá una de ejemplo, aprovechando que tengo rollos para pruebas. Hay algo interesante, bueno, esta cámara no me sirve tanto para el ejemplo que quiero enseñarles. Está así. En la fotografía analógica, en las cámaras, si compran una DSLR, compran una de esas pelas que hablábamos al inicio, ellas siempre van a tener, independiente de la marca, siempre van a tener esta ruedita.
dependiendo de la marca que compre, siempre van a tener esta palanquita, que porque con esa es la que rebobinamos. Y si compro una CLR clásica, siempre independiente de la marca, también va a tener una palanca de arrastre y obviamente su disparador. Casi todas abren jalando la palanquita de rebobinado, se abre el interruptor. A diferencia de otras muy puntuales como la Canon y Fuji, que su sistema era bien diferente, tenía un sistema aquí de una pestañita, que esta era la que me abría el reverso pues para cargar. Pero por lo regular, la gran mayoría de todas las cámaras es jalamos hacia arriba y de esa manera abrimos el backplate. Para cargar el rollo, un método que yo siempre utilizo, que lo pueden utilizar o no si no han cargado una cámara analógica, es coger la lengüita, no jalar mucho, y es lo primero que introducen en el donde se sujeta, ¿cierto? Ya se sujeta. Y de esa manera la llevo hasta el comienzo del rollo, ¿cierto? Y listo. Ya con esto tenemos cargada la cámara. Algo para saber cuando cierren y estar seguro si realmente el rollo está cargado. Cada vez que yo arrastro, esto gira. Cada vez que yo arrastro, gira. Por ejemplo, aquí me dice, estuvo mal cargado o no estaba tensionado. Entonces yo puedo tensionar. Entonces cada vez que yo arrastro, mira, ahí empezó a girar. Esta es la forma de saber si el rollo está cargado o no. Cada vez que yo jalo, este sistema gira con ella. Si no gira al comienzo, ténsenlo, es decir, como si lo van a rebobinar, y de esa manera sabrán si el rollo está cargado o no. Porque ha pasado, y hablando con muchos laboratorios, me han contado que pasa muy común. Tristemente la gente, algunas personas, mejor dicho, tristemente algunas personas mandan el rollo, rebobinan el rollo creyendo que tomaron fotografías. Cuando llega al laboratorio les dicen, no salió nada. No hay imagen, no nada. ¿Por qué? Porque no cargaron bien el rollo y no les registró absolutamente nada. Perdieron el rollito. Entonces, el consejo es siempre fíjense que esta esquemita gire. Con eso están seguros que están tomando fotos. Si no gira, sacan la palanquita, la tensan y sientan que eso se siente inmediatamente. Cuando vayan a dar vuelta a la palanquita, van a darse cuenta. De lo contrario, el rollo les hará limpio, no les sale absolutamente nada y nada que hacer tristemente. Segundo paso, medir la luz. Puede sonar muy obvio, pero en fotografía analógica, a diferencia de la digital, no estamos viendo, no hay como algo que nos indique, pues, ok, cómo mide la luz y si la fotografía me salió bien o mal, lo vamos a ver después de que mandemos a revelar. Cada cámara, algo también muy universal, cuando vemos a través del visorcito, ellas tienen estos esquemas, digamos que son los más convencionales que encontraremos en casi todas las cámaras. Por lo regular, casi todas tienen un más y tienen un menos. Algunas tienen una agujita que entonces cuando enfocamos o encuadramos lo que vamos a tomar, esa agujita se mueve en base a los valores que tengamos. Hablamos que cuando elegimos un rollo, el rollo nos sugiere el ISO. El rollo nos sugiere, no determina. El rollo no sugiere algo que es muy controversial. Por ejemplo, este rollo me dice ISO sugerido 200. Este Portra me sugiere un 160. Creo que ahí se debe ver. 160, sí. Este Héctor me sugiere un 100, ¿cierto? ¿Por qué digo sugerir? Porque el rollo lo determina el proceso químico. Ustedes pueden comprar un rollo 100, no están obligados a que todas sus fotos van a dispararse a ISO 100. Ustedes las pueden disparar a 200, 400, 800 si les da la gana. Y le dicen al laboratorio B,
Revelame las fotos a ISO 400 porque las tomé sobre una medida de 400. Y está bien, solo que les va a salir más grano, pues sabemos que a mayor ISO, más granito, a menor ISO, menos granito. Porque cuando estos film, cuando este acetato que les había presentado hace un momento, se conecta con los químicos, él va a estar un tiempo expuesto a los químicos. Y ese tiempo que está expuesto a lo químico es lo que determina la luz, ¿cierto? Es lo que determina la luz y de esta manera se determina si se reveló a ISO 200, ISO 400, ISO 800. Cada uno tiene pues como su medida de tiempo y su medida de químico. Obviamente no hagan esto en casa, es un rollo malo, porque si hacen esto, obviamente chao rollito. Entonces, como les dije, el ISO te lo sugiere el rollo, ustedes lo terminan el químico y en base a ese valor, si el exposímetro de la cámara está bueno, si el exposímetro de la cámara está bueno, pero cuando ustedes colocan el carrete, le tienen que decir a estas cámaras, aquí en esta pestañita lo dice, a qué ISO estoy disparando. Entonces yo simplemente muevo la cosita pues y le digo, bueno, voy a disparar el rollo a 400. Entonces el exposímetro dice, ok, ISO 400 y el lente tiene el control de apertura, el control de diafragma. Entonces yo le digo a la cámara, mira, medime la luz, los que tengan el exposímetro bueno. Ya tienes un rollo a 400, ya tiene que estar a 400. Ahora voy a colocar el lente a f8. Entonces la cámara te dice, ok, para esta escena que tú quieres tomar, te recomiendo una velocidad de 1 sobre 125, o 1 sobre 250, o 1 sobre 500, o 1 sobre 30, o 1 sobre 60. Ustedes la cámara lo configuran la velocidad, que por ejemplo todas estas cámaras tienen esta ruedita, entonces le dicen a 250, y la agujita, si queda a la mitad, está bien expuesto. Genial. Si queda a la mitad, bueno, genialidad de Mac. Si queda, en el caso de las Nikon, se pinta el circulito del medio, está bien expuesta. Pero, en el caso de Canon, si coincide tu apertura con la apertura que dice esta pantallita, porque eso son aperturas, 2.8, 2.1.4, está bien expuesto. Si la aguja tira para el más, está sobreexpuesta. Si tira para el menos, está sobreexpuesta, subexpuesta. Entonces tienes que empezar a mover la perillita de la velocidad o la perillita del diafragma, los pasos de luz, para que te quede en la mitad o te pinte el circulito o coincida con el diafragma. O en el caso de las que son semiautomáticas, pues simplemente le dices la apertura y la cámara, como es semiautomática, ya determina la velocidad. Ella misma dice, ah, no, la foto debe tomar a 250 y a 250 se toma. Ahí no hay poder humano que la cambie. Si la cámara tiene el exposímetro roto, que esto pasa mucho en la fotografía analógica, pasa más de lo que uno se imagina. Hay cámaras geniales y hay cámaras que nacieron en una época que el exposímetro no existía. Por ejemplo, esta Canon P, el Light Mirror no existía en esta época. Esta cámara es de 1961, si no estoy mal, no existía un exposímetro como tal, digital, de batería. Entonces, si quieren meterse en este rollo y cualquier cosa, pueden medir la luz con un exposímetro externo, que es el que está en la primera foto. Estos gadgetcitos cuestan $40 aproximadamente. Puede ser trampa, a quien lo vea como lo quiera ver. Entonces, ustedes simplemente le dicen, como si se enfoca en esa pantallita con la ruedita, le digo, mira, quiero tomar esta foto a F8. Pincho este botoncito de acá, mido la luz y el exposímetro me dice, ah, bueno, usted la quiere tomar a F8, con esta luz ambiente que tiene, tómela 1 sobre 8. Para eso sirve este cosito. En caso de que no le quieran invertir a ese cosito, no hay problema. Pueden buscar una aplicación en el celular. Hay aplicaciones que se llaman Light Mirror. La encuentran en la App Store o en la Play Store. Light Mirror, así las encuentra por regular. Y utiliza la cámara del celular y mide la luz. Muy buenas también. Digamos de cuando se me queda esto en casa o no lo encuentro, saco el celular, mido la luz y listo, me dice, ah, está sumando 400, 125. Esta es la correcta exposición.
También pueden intentar una ley de media exposición que es la Sunny System, soleado 16, recomiendo que lo investiguen. Lo harán bajo su propio riesgo. Digamos que cuando la primera vez que lo intenté, creí que esta era la luz correcta, la foto izquierda, me descaché. Y el día estaba súper soleado, yo decía, no, esa foto tiene que ser a f16 a 1/500. La cámara me marcaba 125, si no estoy mal, me descaché por 2 pasos, pero quería experimentar. Como dice el rango dinámico del rollo, también se experimenta así. Y bueno, este descache me costó una fotico, entonces ni modo, no worry, se aprende. Entonces siempre es bueno medir la luz porque por más 2 pasos por debajo, diferencia digital, eso aquí no se rescata, no hay forma de sacar información. Encuadre y enfoque, como les decía. Este es el fantasmita, el que ven aquí a la esquina superior derecha de las telemétricas. Ven aquí que hay un palito. Aquí hay un palito, es el fantasma, como le llamamos en fotografía analógica, que cuando ustedes mueven la perilla de enfoque, cuando mueven la perilla de enfoque, este fantasmita se va a mover. Acorde pues a lo que tengan en la imagen. Puede ser la cabeza, puede ser un ojo, puede ser una nariz, depende de lo que ustedes estén fotografiando. Y apenas encaje el fantasmita con el real, foto enfocada. Y esas son las guías. Digamos en las rangefinder, aquí dice que esta es la guía para tomar a 50 milímetros y esta es la guía para tomar a 35 milímetros. Entonces lo que esté en este recuadro, enfocada, encuadrada, y lo que esté en el otro, foto encuadrada. En las SLR, como Nikon, Canon, entre otras, es un círculo partido a la mitad. Entonces simplemente cuando empezamos a mover, ya como que la imagen calza, o sea, él parte la imagen, como en este caso, en la mitad, él parte la imagen, entonces simplemente vamos moviendo, calzó y de una. Hay otras cámaras como las que les decía, visión directa, que su sistema de enfoque es una cabecita, 3 personitas, una montaña. Ese era su sistema de enfoque, funcionaba. Si iba a tomar una persona, ahí estaba. O, como dicen por ahí, macho alfa, lomo plateado, pelo en pecho, es el sistema de zona o hiperfocal o diámetro. No sé por qué las cámaras modernas ya no existen. Eran simplemente unas guías. Eso era lo más de chévere, porque en las cámaras, en los lentes analógicos, dependiendo de la apertura con la que tú trabajes, él te daba un rango de enfoque. Eso era muy genial. Por ejemplo, si yo trabajaba con un F8, incluso aquí me va la guía, pin, esa guía es verde. Si yo utilizaba un F8, técnicamente me decía que lo que estuviera en 1 metro y piquito hasta 1.5 metros, todo estaba en foco. Todo estaba en foco y utilizaba la F8, que es algo también parecido a lo que pasa con este lente acá, que tiene pues como esa guía. Entonces, cuando yo movía, especialmente F16, que es la que más generosa es obviamente, por ejemplo, este lente yo le podía decir que todo lo que estaba entre 4 metros, no sé si de pronto se ve, y el infinito quedaba en foco. Se utilizaba un F16. Así fue que nuestro queridísimo Gary Winnebrand, pero Gary Winnebrand y Henry Cartier-Bresson, uno de los padres de la fotografía callejera, de papá, léanlo, consíganlo, es hermoso. Así es como toman fotografía de calle. Ese personaje no iba a estar ahí por la vida, ay, espéreme señor, yo encuadro, yo enfoco, no. Ese señor ya sabía, F16, 2.5 metros, ya su cabeza ya tenía todo su proceso adaptado. Lo único que tenía que hacer era llevársela, encuadrar y disparar. No se preocupaba por más nada, porque dominó el arte de la hiperfocal. Y todos los lentes analógicos lo van a encontrar en todos. Y es muy interesante, muy retador, porque ustedes simplemente, listo, yo voy adelante, voy a tomar todas las fotografías entre 2 metros y 4 metros, digámoslo así, el lente lo ubicaba en 2.4 metros, salían a la calle, pim, 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 sabían que todo lo que estaba entre 2 y 4 metros, en foco. Y siempre trabajan con F8, F16, ya lo único que le preocupaban era de la velocidad, pues, para medir la luz. Terminan su rollo,
todas las cámaras, todas, absolutamente todas tienen aquí en la parte de abajo como un interruptor. Por ejemplo, aquí lo ven para liberar el rollo. ¿Cuál otra más por acá? Esta Fujica. También tiene acá su puntico. Casi todas las SLR. Presionan el puntico, se libera el rollo y ya pueden dar rienda suelta a la manivela. Si no lo hacen, pueden reventar el rollo. Entonces siempre cuando terminen sus 36 fotos, presionan un puntico, revelan. Sí, hay veces que hay rollos que pueden dar 36, 38 fotos. Si cuando estén arrastrando sienten una presión que no da más, no lo fuercen. Presionen punto, rebobinen. Ya me pasó una vez. Estaba todo emocionado, dije, no, este rollo me va a dar las 38 tomas, todo happy, happy, happy. Cuando fue que había reventado el rollo. Destapé la cámara, chao 36 fotos, chao 38 fotos. No lo sentí, hay veces que se puede sentir que se revienta. Tuve la mala suerte ese día que cuando jalé, sentí cierta presión, pero dije, no, ya me falta un poquito para terminar. Reventé el rollo. ¿Qué hacen en esos casos cuando es consciente que reventó el rollo? Lleva la cámara al laboratorio. Hola. Así iba a decir que si no lo hubieras abierto se hubiera salvado, o sea. Se hubiera salvado, sí. Porque igual estaba ahí adentro cerrado. Exactamente, o sea, no entra cerrado, entonces ¿qué hace uno? Envía la cámara al laboratorio, le digo, revente el rollo, ayúdame. Entonces, ¿qué hace el de laboratorio? Cuarto oscuro o mantica negra, rebobinan pues manualmente. Pero no sé, se me fueron las luces, estaba un poco estresado, no sé por qué abrí la cámara, peor error, chavo rollo. Y estaba tomando fotos en Ciudad Bolívar hace unos 3 años. Ni modo, lo que fue. Gajes del oficio, aprendizaje, ya cada vez que siento que hay una tensión en la palanca, porque cuando a media marcha uno la siente. A media marcha, ya casi finando, uno siente como que está durito terminar. Prefiero más bien switch, Robin, Money. Tengo una pregunta, es que yo sí he disparado y esta es la que no he revelado. Tengo esta AE1 de Canon. Bonita. Y tengo un rollo ahí como desde el 2013. Ese rollo todavía sirve, pues porque lleva todos los años ahí. Sí, sirve. Puede pasar, ahí vamos a llegar a los rollos vencidos. Pero ahorita esa pregunta la respondo con rollos vencidos. Puede pasar que lo más recomendable sea rebobinar y enviar al laboratorio y decirle, mira, este rollo es de 2013. ¿Por qué? Estos bichitos de acá, un dato perturbador, bueno, perturbador como lo quieran ver, esto es un compuesto orgánico. Esto es un compuesto orgánico. Se especula, no han revelado la fórmula, pero según he leído informes y libros, esto tiene materiales orgánicos de animales, o sea, tristemente las vacas después de que pasan por el matadero, sus huesos no se pierden, terminan acá. Como que un compuesto químico que segrega termina aquí para darle forma a este material fotosensible. Por eso crear rollos no es tan fácil, no es tan económico, porque no han salido compuestos sintéticos, no existen, ya que esto depende de compuesto orgánico. Y como es un compuesto orgánico, tiene fecha de vencimiento. Y como tiene fecha de vencimiento, no existen los famosos rollos vencidos. Pero se pueden dañar la cámara. No, rebobinas y envías el rollo al laboratorio y le dices, mira, este rollo es 2013. Ya lo revelarán pues acorde al tema. Entonces, listo, ya terminamos de rebobinar, se lo enviamos al lab, ya el rollito se esconde, digamos como esto. Usted no, cuando lo rebobinen, él no va a ver la lengüeta. Él se esconde y con esa escondida, pues el laboratorio lo sacará, ¿cierto? Y existen dos maneras de revelar, que puede ser casera, pues ambas técnicamente son caseras o especializadas, como lo queramos ver. El tradicional cuarto oscuro,
de toda la vida, lucecita roja que no afecta a la película, ¿cierto? O un kit casero, si no dispongo en mi casa de un cuarto oscuro, podemos comprar es una bolsa especial que no le entra la luz ni por el berraco. Por acá, esa de acá son unas manguitas, entonces uno mete las mangas ahí. Y eso sí, ahí uno tiene que tener, como dicen por ahí, práctica. Porque, ¿qué pasa? Hay bueno, no lo tengo acá, pero hay un mecanismo que ustedes meten el rollo, la lengüetica, se meten así tal cual. Lo meten a la bolsa, meten una espiral y a ciegas, porque ustedes tienen la mano en la bolsa, tienen que rollar el rollo en esa espiral. Así es como se hace esa espiral de acá. Esta espiral de acá. Entonces, apenas se lo hinchazan, hacen un movimiento donde ya enrollan pues, el rollito, el carretico, revientan obviamente al final. Y dentro de esa misma bolsa negra tiene que tener ese tanquecito. Ahí meten la espiral con los rollos que van a revelar, cierran el tanque, ya lo pueden sacar de la bolsa porque el tanque es un mini cuarto oscuro. Y el tanque en la parte de arribita tiene como un dispensadorcito, este tubito de acá donde van introduciendo los químicos que necesitan, que son estos de acá. Entonces, de acorde pues a las proporciones, si es color tiene unas medidas, si es ISO 400 tiene unas medidas, 200 tiene una medida, bla, 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 bla. Y empieza ya el proceso a agitar, lavar, es un arte, es un proceso. Como les decía a Moni al comienzo, lo que no me gusta revelar a color es que si se descachan en las medidas, se descachan en el tiempo, se descachan en el proceso, se perdió el rollo. Por eso prefiero pagar más bien los 25.000 o 30.000 que cobra buenos laboratorios por rollo y me quito de chicharrón. Uno puede digitalizar, eso sí es más fácil, digitalizar. O en un cuarto oscuro, misma historia. Pero esto es lo que hace su laboratorio de confianza. Cualquiera de los dos métodos es válido. Y para digitalizar, ya cuando te entregan el negativo, como les decía al comienzo, el laboratorio te devuelve esta hojita. A ver, yo abro esta aquí rápidamente. El lab te devuelve esta hojita que contiene la tirita de todo tu rollo analógico con todas tus fotos y ahí se ven las fotos. Luego como las manchas son las fotos que ustedes tomaron, fotos que registraron. Entonces cuando la mancha o la foto se expone a la luz, no creo que aquí brilla mucho, se expone a la luz que esta tablita de ahí, ya lo pueden digitalizar, ¿cierto? Lo pueden digitalizar, lo pueden hacer en casa o pueden decir al laboratorio que se los haga. Lo pueden digitalizar con un escáner, escáneres especiales por la cantidad lumínica, o con una cámara y un lente macro. Tienen una cámara, lente macro, y pueden digitalizar. Y en Photoshop simplemente invierten los colores. Van a la escala pues RGB y empiezan a invertir. Para de esa manera tener el positivo, que es lo que ya podemos postear en redes sociales o mandar a imprimir, que era lo que hacía Fotojapón. Fotojapón lo escaneaban esto y en el software de scanning positivaban y te imprimían las fotos. O uno lo positiva e imprime. Ante todo, conserven sus negativos. Esto es el route de la fotografía analógica. Entonces, con esto, si se les perdió el archivo digital, desde que conserven esto, pueden sacar N copias. Diego, ¿tú eso cómo lo guardas? Pues como para saber qué hay en esas cositas negativas. Eso negativo, yo tengo esta carpetica, sino que tengo que organizar varios. Yo tengo esta carpetica donde guardo mis negativos. Y en la parte de arriba noto que tomé de cada una. Y ya, digamos que estas acetatos es lo que guardo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo fotos de hace 3 años. Por ejemplo, ya cuando quiero, los saco. Sí, a ver, saco aquí un amiguito. Uy, que a ver, que es como difícil de sacar listo. Y ahí tengo unas fotografías en formato medio. Y las guardo. Y esto guarda muy bien. Desde que no lo tengamos en lugares con humedad o cosas por el estilo, don't worry. No hay que preocuparse ni lo más mínimo. Esas hojitas, por ejemplo, yo las compré en Amazon. Me costaron, ¿qué? $15 un paquete de 100 hojas. Y una carpetica en Panamericana. Y ya, ahí tengo guardados mis negativos.
O muchos laboratorios se los entregan ya también. O muchos laboratorios se les dice, envíame, vendeme una hojita. Te la venden a 2.000 pesos si no tomas muchas fotografías. Y ya está. Pero como les digo, los fotografíos es lo negativo de su RAW. Eso es bastante interesante porque ustedes se pueden sentar y ver qué fotos tomaron. Es chévere. Es una experiencia lo más de interesante. Entonces ahora sí unos truquillos que pueden... Hay cosas que en lo analógico no se puede hacer en digital. Por más que lo quieran, por más procesos, filtros. Hay cosas únicas del analógico, hay cosas que lo hacen único. El fin, sopa de film, escoger, es muy experimental, le tienen que avisar a su laboratorio, pero algo que hace la gente es que después de disparar, después de disparar, cogen el rollo y lo meten en un tarro, digamos algo así, lo meten y lo llenan de cítrico, limón, naranja, café, y salen estas manchas. Algo completamente experimental. Se pueden tirar el rollo, les puede salir fotos, pero ajá, es algo que se puede hacer en analógico. Field swap o múltiples exposiciones. Incluso en estos días si me siguen en redes sociales, voy a sacar algo que es un rollo, lo pueden disparar 2 personas o 3 personas si quieren, el mismo rollo. Y es una experiencia muy interesante porque, digamos que yo cojo mi cámara, meto el rollito y tengo que dar una marca. Eso sí, tengo que dar una marca. Entonces, después de que yo meta el rollito y deje la marca en la cámara, bueno, el rollito comenzó, digamos, acá. Termino mi rollo y en vez de enviárselo al laboratorio, se lo entrego a otra persona. La otra persona va a coger el rollo, lo va a sacar, se va a guiar con la marca, lo va a colocar en su cámara y a experimentar a ver qué sale. Puede ser divertido. Por ejemplo, esto fue algo que había hecho yo con yo para experimentar. Unas fotos las tomé en la playa y otras las tomé en la ciudad. Y bueno, uno sabe qué va a salir y ahí salen fotografías interesantes, otras medio raras, pero es interesante porque es compartir y esto lo hace único, por más que lo hagamos en Photoshop doble exposición, ¿no? Aquí es full experimental. Moni. Yo allí, o sea, escuchando como esa experimentación que nos compartes, creo que experimentar en análogo es liberarnos del resultado. Y Sí, eso me parece un proceso maravilloso en fotografía porque nosotros estamos siempre pensando como que la foto nos quede bien, en el revelado como que la foto guste, ¿cierto? Muy enfocados exacto. en ese resultado. En cambio, la análoga te lleva al proceso, vas a disfrutar estar ahí, pensar en los parámetros, solo tienes tantas exposiciones, a qué le vas a dedicar tu exposición y cuando uno ya está Exacto. en la experimentación es como que suéltalo todo. Me parece, estoy enamorada, quiero intentar. Incluso algo interesante de la fotografía analógica. Cada rollo, hay muchos rollos pueden encontrar increíblemente de muchas marcas. Cada rollo, por más diferente que lo vean ISO, no solo se diferencia en el ISO, se diferencia en el color. Cada rollo te va a generar una colorimetría, una escala diferente una entre otras. Cada rollo tiene un propósito. Ejemplo, los famosos CineStill 800, que tienen la T, tungsteno, son buenos, pero para fotografiar cuando haya luces, iluminaciones artificiales, de ejemplo, los parques de diversiones, gasolineras, porque el tungsteno es el que caracteriza esa iluminación. De día le va a quedar muy azulada, muy, muy azulada. Entonces, el saber el rollo, este rollito me genera muy tungsteno, muy especial de noche. Pero tenemos rollos como por ejemplo el Fuji 200, que antes de que envasaran Kodak, antes los tonos de ellos eran muy verdositos. Hay rollos charros como este Carmir, que es un rollo de fotografía aérea. Entonces, si uno, por ejemplo, voy a compartir aquí unas que he subido en el Instagram, ¿qué genera? Yo, por ejemplo, yo no, algo interesante también de la fotografía analógica, yo no le dedico tiempo ya a la fotografía, nunca le he dedicado tiempo, mejor dicho, a pasarlas por Lightroom. Como me las entregó el laboratorio, simplemente llego y lo máximo que le hago en Lightroom, si necesito, es encuadrar. Si me quedo un poquitico
inclinado al horizonte, lo único que utilizo la es para encuadrar y ya está. No hago nada. ¿Qué ajuste de balance de blancos? ¿Qué eso? No, lo que fue. Y es porque cada rollo tiene su tonalidad que lo hace único. ¿Para qué voy a alterar eso por sacar mi preset que siempre he utilizado? No, dejo y no me preocupo de más nada. Este es el NS, este rollo es este, la fotografía de este rollo, el Wolfen NS500, que sus colores, ahora me vuelvo, que sus colores son como muy fríos en cierta manera, muy verdosos, sí, muy fríos. Y esto es lo que hace único este rollo, o sea, esa es su tonalidad. Son colores, pero claro, tiene un detalle de las altas luces y las sombras muy curioso, un rollo experimental. Luego está el Cinestill 50, que tiene cierto detalle, pero sus colores son más como neutrales, digámoslo en cierto punto, no destaca mucho color. Pero si voy a un rollo, por ejemplo, el Ultramask, que es un rollo bastante versátil como este, ya va a tener colores muy saturados. Ya va a tener a veces colores muy saturados, muy anaranjados. Entonces, cada rollo me ofrece una paleta de color diferente a la que me puede ofrecer otro rollo. Lo mismo pasa con blanco y negro. Hay blanco y negro donde los negros son más, es ultra fine, los negros son más intensos. Hay otros que los negros son más grisáceos. Cada uno me ofrece algo diferente. No hay como que rollos muy iguales. Por ejemplo, uno que me pareció muy curioso fue el Aerocolor, este rollito que rebobina el Aerocolor. Permite que las imágenes sean muy nítidas porque este rollito lo utilizaban en la época militar, el film que tenía este rollo, en la época militar para hacer fotografía aérea y de reconocimiento. Entonces no destacaba por sus colores vivos, sino que destacaba por el detalle. Poder hacerle zoom, poder ampliarlo y que obtuviéramos mucho detalle en la imagen. Pero sus colores eran más como planos, más oscuros, no eran vívidos. Pero cada rollo tiene lo suyo. Cada rollo van a encontrar. Entonces, por eso es que dicen hay gente, y está la ley que dicen, si quieres ir a la playa, el Hectar 100 puede ser tu aliado. Porque el Hectar 100 en playa, porque tiene mucho sol, el Hectar 100 te registra la playa, el mar, bastante saturado, bastante contrastado, bastante hermoso, lo mismo que la vegetación. Es muy bueno, pero para las sombras, lo he probado en sombras y no registra muy bien las sombras, deja muy rojizas. También dice que, por ejemplo, de noche, lo que hablábamos, el cine still, fotografía nocturna, quiero ir ahorita a los alumbrados en diciembre. Este rollo, por ejemplo, para alumbrados, es hermoso. De hecho, ese rollo por aquí lo tengo, los alumbrados de el antepasado fue. Es lo que le llaman. Por ejemplo, esos halos, halations, registra bastante bien el tungsteno, ese es Cinestill 800, que es el mismo Kodak Vision 500T, que lo pueden comprar a lugares como Tarántula, que los venden rebobinados o muchos laboratorios más. Esto también es, sí, este es Cinestill. Entonces es muy chévere, digamos, para registrar de noche, te da mucho granito. Ya si quieren algo más del día a día, les recomiendo mucho el Ultramas o el Portrait 400, que no que el problema del Portrait que es muy caro. También está el Fujifilm C400, bastante bueno y versátil, porque al trabajarlo en 400 pueden trabajar velocidades de 125 o 250, que son bastante chéveres. Rollos vencidos. Ahora sí, los rollos vencidos son rollos de cualquier rollo, mejor dicho, que la fecha de expiración diga, venció en el 2002, venció en el 2005, venció en el 2000, whatever, el año que sea. ¿Qué pasa con esos rollos? Como hablamos al inicio, los rollos son de un material orgánico. Cuando este material orgánico cumple su fecha de vencimiento, pierde sensibilidad a la luz. Entonces, si yo compro un rollo vencido que me dice, por ejemplo, aquí tengo uno que voy a hacer un experimento, por ejemplo, este rollito Kodak Color 100, dice que venció en el 2009. No sé si de pronto llegué a ver ahí en la cámara. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Han pasado 2009 a 2024 cerca de 20
20 años, sí, cerca de 20 años. Hay una fórmula, 15 años exactamente. Hay una fórmula no escrita, pero que ha funcionado. Entonces técnicamente se puede decir que es un mito urbano válido. Por cada 10 años le quito un paso de luz. Por cada 10 años. Y el rollo se hizo 100, y este que pasaron 15 años, le quito 2 pasos de luz. Quiere decir que este amiguito, si le quito un paso de luz, es hizo 50. 2 pasos de luz hizo 25. Este amiguito lo disparará a ISO 25. Debo medir la luz a ISO 25. Y en la mayoría de casos debo utilizar trípode. O tener un día súper soleado que me permita trabajar al menos a 1/125. Si tengo un rollo ISO 400, un paso de luz ISO 200, otro paso de luz ISO 100. Más chévere para trabajarlo. Con los blanco y negros no se sufre tanto eso. Si tienen vencidos blanco y negros pueden dispararlo. Si son Kodak o son Rolly, dispárelo liso que le marca el rollo. Con eso no me pueden preocupar, a no ser de que lleva más de 30 años. Pero los blanco y negros conservan también sus propiedades que no sufren tanto como el color. Le va a generar más grano, sí, pero no son tan sensibles, digamos, a cómo los disparen. Pero a color sí. Si consigue rollos a color, sepan que son experimentales. Les puede salir fotografías como esta, les puede salir fotografías más grisáceas, les puede salir fotografías más planas, o en el peor de los casos, no le sale nada. Ese es el peor de los casos, no le sale nada. O sea, hay Spider Film. El peor error, el peor caso como tal es que le salgan fotografías muy oscuras o extremadamente oscuras, pero ahí no hay garantía. O les puede salir fotografías buenas, si no llevan muchos años. Puede salir fotografías relativamente buenas, algunas con unas relaciones. Es una lotería, pero son divertidos, son chéveres, son agradables. No se pueden utilizar en fotografías point and shoot. Ese es un tema por el cual las point and shoot es, digamos, lo que les decía que es bueno tenerlas como segunda cámara. Y es que en las point and shoots ustedes no pueden decirle qué ISO están disparando. En las point and shoots, la point and shoot detecta qué ISO estás disparando. Porque todas las point and shoots tienen esta partecita, no sé si se verá. Por ahí tienen como unos punticos, unos contactos semielectrónicos que leen estos cuadritos de acá. Leen esos cuadritos de ahí. Entonces, cuando ustedes colocan su rollito en una point and shoot, la point and shoot dice, listo, vas a disparar ISO 100. Ya. Ella configura, ya no sabe que está vencido el amiguito. No tienen la menor idea. O a no ser pues que tengan una cámara point and shoot más finita, que sí les pueda subexponer o sobreexponer. Eso ya es otra historia. Pero son caritas. Pero es básicamente eso. Un rollo vencido es una lotería. Es agradable, son más económicos. Mucho más económicos. Bulb o largas exposiciones. Como les decía, casi todas las analógicas, mejor dicho, reflex, mirrorless, pero es que mirrorless, reflex, rangefinder, todas tienen en su costado en la perillita una B. Esa B, esa B quiere decir que mientras yo mantenga presionado el obturador, va a tomar la foto, es decir, se va a abrir el sensor, permitiéndome que yo, ahí se abrió, mientras lo mantenga presionado, que entre la luz. Entonces ahí puedo hacer una larga exposición de 10 segundos, 20 segundos, porque claro, lo mucho que llega a muchas de esas cámaras son segundos. Entonces, que hacer una larga exposición, tengo que dejarlo presionado por 10 segundos para poder tomar la foto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que el pequeño problemilla de estas cámaras que no lo podemos, obviamente necesitamos trípode, pero no podemos presionarlo, porque claro, va a haber movimientos, va a haber trepidaciones y nuestra foto nos va a quedar movida. Para hacer una larga exposición necesitamos un cable disparador. Los cablecitos cuestan $15 en Amazon, aproximadamente. Entonces el cablecito lo que permite es que ustedes presionan esto, entonces ¿qué hace? Todas las cámaras de estas tienen ese huequito
que simplemente lo amarran y lo presionan y disparan. Y de esa manera te pueden quedar 10 segundos, y ve que hice esta foto. Me quedo los 10 segundos presionando este botón. No va a haber trepidación porque simplemente es una tripita. Una tripa, a ver si se llega a ver. Es una varillita lo más delgadita. Ahí eso es lo que entra. Entonces eso es lo que permite que pueda mantener el obturador abierto. Y listo. Larga exposición. Check. Y ya. Eso es básicamente todo. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Tomates? Micrófono abierto. Diego, toda, pues es que yo pues hasta de adorno, porque realmente no sé si sirve. Una Olympus, ¿eso cómo se llama? Espera, yo la cojo. Olympus Trip 35. Olympus Trip 35. Eso yo solo veo que tiene un botón para disparar y ya, yo no le veo más. Esa camarita debe tener algo que se llama selenio. Esas camaritas como esta medían la exposición con estas lucecitas de acá. Que parecen como unos, me imagino que tiene algo así, como unos bombillitos. No, Sí, que pues parecen acá el tiene como unas rayitas negras, ¿era eso? No tiene algo como si fueran unos bombillitos, como si fuera como si fuera una lucecita o algo por el estilo. No. A ver, yo veo cuál es. Entonces, si no tiene eso, es de batería. El Olympus Trip 35, porque hay dos modelos. Está la que tiene la tiene en el lente. La celda de Celer y la tiene en el lente. Ya. Donde está el lente, me imagino que tiene como unos bombillitos, como unos circulitos. Unas cuadrículas, sí. Sí, como unas cuadrículas. Eso es el selenio. El selenio, antes de que se metiera baterías en las cámaras, aquí para que todos aprendamos, este es el selenio. Esto era un compuesto químico que reaccionaba a la luz. Y dependiendo de la reacción de la luz, como por ejemplo en el caso de esta Yashica, tiene una agujita que me decía cuál era la apertura que debía trabajar. Esta Olympus Street en la época fue súper innovadora porque era automática, era prioridad a la apertura. No, era full automática, perdón. Entonces la camarita, yo le determinaba qué ISO estaba trabajando y el selenio tenía un mecanismo interno mecánico que le decía a la cámara, voy a tomar la foto por esta condición lumínica 1/125 f8. Y la tomaba. ¿Qué hay que hacer? Hay dos probabilidades. Probabilidad número 1, si el selenio se fundió, no sirve, ya murió, ¿qué puede pasar? La cámara quedó de adorno, la cámara quedó un bonito recuerdo. Porque como la cámara no tiene control de manuales, no hay forma de utilizar la manual, aunque creo que toma 1/60, tendría que investigar. Y todas las fotos las toma 1/60 y tendrías que acoplarte a tomar la fotografía a 1/60. O la otra es mandarla a un centro de reparación. Yo usualmente mando las mías en Instagram, los pueden encontrar como Imperio Análogo. Trabaja muy bien, buenos precios. Todas las que tienen problemitas se las mando al hombre. Y si tienes reparación, te la arregla, te dice antes obviamente cuánto es el valor, están en Bogotá. Y te la dejan súper funcionales. Y listos para tomar fotos. Si no, pues un bonito recuerdo. Que vale la pena siempre conservarlo porque, su historia debe tener familiar lo más de interesantes. Siguiente pregunta. ¿Todos entendieron bien todo este tema? ¿Se sienten preparados para comenzar su primer rollo? ¿No se sienten preparados? Pues yo te digo que me quiero arriesgar. Primero tengo que volver a conseguirle pilas a y me quiero arriesgar a seguir tomando fotos porque tengo todavía como 17 exposiciones. Antes de mandarlo a revelar, pues como que vamos a Sí, a ver hacer qué el... sale. Y si lo quiero intentar, sé que tendré dudas, pero espero poder escribirte por si tengo muchas dudas. Deberíamos hacer con clic una salida exclusivamente analógica. Sí. Que quede solo only analog.
El que lleve cámara digital, hay tabla. Hay tabla el que lleve digital. Pero puede ser una experiencia interesante. Podríamos hacer una de ese taller, llevarlo a la práctica, quien quiera, y con Click podríamos organizar una salida exclusivamente analógica, llevan sus cámaras, probamos rollos. ¿Dónde comprar rollos? Imagino que esa es una pregunta que más de uno se estará armando. No es tan difícil de conseguirlos. Aquí en Medellín, por ejemplo, quienes están en Medellín, hay mucho donde comprar rollo. Lo pueden encontrar como tienda analógica en el Instagram, Tarántula Taller. Ellos venden rebobinados de cine. Es bastante interesante. Si han visto películas como por ejemplo, si se vieron Euforia, la serie Euforia, Euforia utilizaba el Kodak Vision 500T para rodar y el 250D. Entonces, ese estilo así, el que les mostré, por ejemplo, larga exposición, es un 500T. Yo tengo el Vision 500T. Ellos lo venden rebobinado. Compran estas latotas de cine. Estas son latas de cine con las que graban muchas series y películas. Y lo mismo, 500T de noche, 250D de día. De tuxteno, de daily. Y los venden rebobinados como a 60.000 pesos aproximadamente. Tiene un proceso revelado de cine, pues exclusivo. Entonces tienen en Instagram, desde aquí, como les decía, tienen a tienda analógica, tienen a Tarántula Taller. También puede comprarlo en Le Fotografía, en las torres de Le Fotografía. Ya me olvidé el nombre, no sé si alguna la conocerá, Marcela o Claudia. La Fotografía. Se me olvida, aquí está, La Fotografía, sí. La Fotografía Store. También les pueden, y estos tres que les he dicho, venden rollos y revelan rollos. Están todos aquí en Medellín. Patricia. También pueden encontrar a Buen Rollo, uno de mis laboratorios favoritos. Revela muy bien, maneja muy bien el revelado. Ellos están en Cali. Otro para revelar fotosensible. Fotosensible de otro laboratorio. Si tienen dudas me pueden escribir por Instagram, le puedo mandar los IG de todos estos laboratorios. Y en Click hay un chico, Alberto, by the film, un chico, ya me olvidé el nombre de él. Alberto, creo que Alberto que se llama. By the film, él vende los rollitos, ahí lo verán en el grupo de Click en los días de ventas. Él vende más que todos los Fuji 200 y Fuji 400 a buenos precios. Entonces, vale la pena utilizarlos. Bastante chéveres. Y como hago yo, mi truco, se los comparto. Yo usualmente entro a VH-Photo. Yo entro a VH-Photo de... Aquí ustedes encuentran film raro. Yo normalmente escribo 35 film. Y aquí encuentran film de lo que haya y no haya, mejor dicho, todas las marcas, representaciones, uno no, muy importante, fines. Y los precios son buenos, los precios son baratos. Entonces lo que yo hago es que, por ejemplo, voy a comprar aquí unos rollitos. Si alguien necesita, aproveche y me escribe. Entonces lo que yo hago es que compro y lo mando a un casillero en Estados Unidos. Uso el casillero de Mobi. Y ya, los rollos llegan a Mobi. Mobi me los despacha a Colombia y me cobra por un paquetico de unos 10, 20 rollos que puedo llegar a traer en una ocasión. 13, $14 aproximadamente el envío y me llegan a Medellín. Y listo. Entonces, de una manera para mí de aprovisionarme y conseguir rollos baratos o rollos que aquí no se pueden conseguir en ninguna índole, porque hay rollos que definitivamente no se consiguen aquí en Colombia. Entonces, por ejemplo, ese Harman Fen no se consigue, el Ektacron tampoco se consigue, y así sucesivamente. Entonces, es una manera práctica. O Amazon. Finalmente, Amazon, si no se quieren complicar con casilleros y todo el cuento, llegan a Amazon, 35 film, la palabra clave. Son un poquitico más caritos, en ese momento el más barato es el Fuji 200 a $22. Y ellos se lo envían directo. Si superan los $35, envío gratis. Tienen rollitos para utilizar. No tiene tanta variedad, pero tiene buenas opciones. Esos son los dos métodos que utilizo.
¿Preguntas, dudas, inquietudes? Pregunten, porque si no preguntan, creo que expliqué mal. O expliqué también que no hay dudas. Yo tengo una ¿Cuál de las pregunta dos? que nada que ver, pero de pronto. ¿Con Dale. qué organizas o limpias las cámaras porque las tienes ahí exhibidas, pues como porque no se dañen el polvo y esas cosas? Lo mismo que una cámara digital. Tengo un kit de limpieza, del tradicional kit de limpieza de toda la vida, pues el que vos puedes conseguir en cualquier parte. O sea, eso no tiene ciencia. Y este trae un limpiador de lentecitos. Entonces, normal. Hay veces cuando estoy desparchado, pasa poco. Entonces, simplemente con los lentes. Eso sí, los lentes es un truco que tengo, que si bien no es tan infalible, pero tengo una cajita, le coloco los sachecitos esos de humedad y ahí guardo mis lentes. Es una manera de que no se llenen de polvo. Ahí tengo los lentes, por lo regular se lo quito a casi todos y ya antes de utilizarla le doy una limpiadita. A las cámaras quitar consejo. Si tiene una cámara de batería, guárdenla sin batería. Me costó sangre. Y así fue que murió mi Nikon F3. Esa fue la cámara que más lloré en su partida. Eso es lo único maluco de estas cámaras tan profesionales. La tenía con la batería, la dejé utilizar un tiempo y como que hizo un corto. Y ya. Esta cámara ya no quedó funcionando, nada más de funciona 1/60. Me dolió, esta cámara fue la que más me dolió perder. Entonces, siempre que tenga una cámara analógica que tenga batería, quiten la pila. No la guarden con pilas. Y de esa manera aseguran que su cámara les va a durar muchos años. Si tienen pila, las pilas se sulfatan. Lo aprendí a las malas. Duré como un año sin utilizarla, porque es que esta me desmotivaba porque es muy pesada, donde nada es pesada, es pesada. Entonces le estaba dando prioridad a las otras que iba adquiriendo, las iba disparando. Me descuidé. Cuando la fui a utilizar, murió. El técnico me dijo, ¿la guardo con batería? Sí. Ah, hizo corto. Yo no, ni modo. Súper chévere, Diego. De verdad, muchas gracias por todo lo que nos compartiste hoy. Yo creo que yo voy a volver a ver esta grabación otra vez y otra vez y otra vez para que todo me quede más claro. Si Y algún día organizamos la salida de Click, no hay que ver la grabación, me dicen, y hacemos un micro taller ya práctico. Hacemos sí, una salida de Click, como le decía, only analogic, tabla para el que lleve digital, y formemos fotos. sí, la verdad sí. Ahí vamos a mirar agenda, yo creo que de pronto para octubre. Todavía De tenemos una. espacio y la montamos. Sí, y cada quien lleva su camarita, rollito, y si se animan a hacer film swap me avisan y armamos un film swap comunitario. ¿Quién quita? 2 clickers tomando fotografías sobre el mismo rollo. ¿Qué Sí, puede salir? Sabrá Dios. sí, una buena técnica ahí. Bueno, Experimentar. ¿alguien tiene algún comentario, pregunta? Pregunté con confianza, no muerdo, o se durmieron. Me preocupa. O expliqué muy bien o expliqué muy mal. ¿Cuál de las dos? Aquí dicen, Luis dice que muchas gracias. Eh, Súper. bueno, Bueno, entonces, quienes no me siguen, invitados a buscarme en Instagram como de Gallon Film, incluso en estos días. Estoy haciendo un experimento que más de uno posiblemente les interese. En este momento estoy experimentando qué diferencia hay entre dos rollos, entre uno caro y uno barato. Estoy disparándolos al tiempo, disparando con mi... La cámara con la que estoy enamorado es esta. Si alguien quiere saber cuál es mi cámara favorita, es esta, la de Nikon FM2. ¿Por qué es mi cámara favorita? Porque no pesa nada, literalmente no pesa casi nada. Súper livianita. Lee todos los lentes de Nikon. Tiene control de doble exposición. O sea, cuando quiero hacer doble exposición, pongo aquí una perillita
y dispara hasta 1/4000. Y no necesita pilas. Y entonces, ¿con qué batería funciona? Okay. No necesita pilas de nada. O sea, es full mecánica. Es full mecánica. Full mecánica. Es full mecánica. Lo mismo que la Canon P. La Canon P o la Canon 7. Esa es la otra. Si quieren buscar cámaras, hay cámaras full mecánicas. Son más caritas. Pero esas cámaras que son full mecánicas no tienen pila de nada. Funcionan como un reloj. Un reloj pues de los viejos que puros compuesto mecánico. Entonces, es interesante. Entonces ando haciendo un experimento. Ando disparando en esta cámara un Portra y en esta otra Nikon, que también es prima de la FM, ando disparando un Ultramás y ando utilizando el mismo lente. El Ultramás cuesta casi $9. El Portra cuesta como $15, $16, dependiendo cómo lo compro. Entonces, si me siguen, van a ver los resultados dentro de por ahí 2 semanitas aproximadamente. Diego, tengo una pregunta ahora que dices que, o sea, tienes los rollos ahí puestos y tú puedes quitar los lentes y no le entra luz, ¿ok? No, porque está el espejo. Aquí tengo un Portra. Puedo hacer esto con confianza, porque era lo que les decía al comienzo. No importa qué cámara compren, todas las cámaras son la misma carajada. O sea, aparte de que tiene el espejo, tiene, obviamente, una cortinilla. Esa cortinilla es lo que impide que cuando cambie de lente entre la luz. Esta cortinilla. Que puede ser de tela, puede ser metálica. Solo cuando hago la obturación, miren que ya te sube. Es como las Canon Reflex viejas, las Nikon Reflex viejas. Que tenían Sí. sus cortinillas. No Pero no sabía. importa. Y es que lo que les decía al comienzo, estas bicharangos es lo que determinó la fotografía digital que hoy conocemos. Esto, este es el full frame. Este es el sensor full frame. Ahí, entonces, no es difícil disparar en analógico. O sea, si ustedes saben el triángulo de la exposición, velocidad, ISO, diafragma, ya. No tienen que aprender nada nuevo. Bueno, por acá te dan las gracias, que estuvo genial la charla, que quedan pendientes del parche analógico. Claro que sí. Bueno, ya sabe, clic, parchecito analógico y ahí armamos. Listo, pues. Muchísimas gracias, Diego, y feliz noche para todos. Buenas noches. El que tenga dudas me escribe por privado y le respondo. Tengan Feliz buena noche, noche, chicos. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.